Mis queridos alumnos, consiervos, líderes, siempre es una alegría compartir las enseñanzas de la palabra de Dios a través de diferentes postulados, asignaturas, programas y por supuesto a través de distintas materias que se imparten en nuestra universidad, la Worldwide Theological Scientific University Online. Y esto es para los Estados Unidos, para Europa y para Latinoamérica y en especial para nuestros consiervos aquí en la República de Chile, desde la privacidad de mi oficina, en cuarentena total, cumpliendo con las instrucciones del gobierno de turno. En esta oportunidad, llamó de proemio o de introducción a la asignatura de Teología Sistemática dentro de la carrera de Magíster en Teología con mención en Ética Educacional, y a cargo, por supuesto, en este caso del docente, el doctor Federico Barría Muñoz, una eminencia. En mi intención esbozar sobre el análisis o el estudio, el tratado de la reina o de la madre de todas las ciencias, la teología. Vamos a abordar, en mi calidad como decano de la Facultad de Teología de la UITSU, algunos postulados y vamos a ir conociendo en profundidad también. La teología es la reina de las ciencias y todas las otras disciplinas son sus vasallos. Lo dijo Robert Charles Sproul. Teología, se ha dicho, es la reina de las ciencias y la teología sistemática, la corona de la reina. Pues bien, la teología es el más noble de todos los estudios, la más elevada de todas las materias, el mayor de todos los campos de aprendizaje. No hay ejercicio intelectual que se acerque o que se aproxime siquiera a rivalizar con un estudio de las verdades de la teología. Fíjese que en generaciones pasadas, las mentes más brillantes se dieron al estudio de la teología, en la creencia de que en este campo de estudio de la palabra de Dios por medio de la teología, el intelecto humano alcanzó su más alto nivel de pensamiento. ¿Qué le parece? Fíjese que se pensaba firmemente alguna vez que ninguna mente puede ser verdaderamente educada e iluminada hasta que había lidiado con los problemas de peso de la teología. Maravilloso, ¿verdad? Se concluyó que la mente humana fue más elevada y enriquecida cuando fue absorbida con los más profundos pensamientos de Dios. ¡Qué maravilloso! Teología sin tecnicismo. Pero en estos días en que vivimos, la teología sana no es apreciada. La pasada reina de las ciencias, la teología, se ha quitado de su trono y se ha puesto en el exilio. Trágico, ¿verdad? La corona de la verdad se ha derribado de su cabeza y en su lugar un nuevo monarca se ha entronizado: el pragmatismo. Cualquiera cosa que funcione, esto reina y no lo es porque es verdadero. Como resultado, la iglesia de hoy en día cada vez más tiene una religión sin teología y una teología sin Dios. En virtud de este nuevo reino, la iglesia ha sucumbido a la utilización de adormecer la mente de entrenamiento a través de la retórica, entreteniéndose con ese comezón de oír para llenar las bancas. En consecuencia, vemos ante nuestros ojos el cierre de la mente evangélica. En su monumental obra, fíjese que David Wells escribe, comillas,
la desaparición de la teología de la vida de la Iglesia y la orquestación de esa desaparición de algunos de sus dirigentes es realmente difícil de perder hoy, pero curiosamente no es fácil de probar. Es difícil perderse en el mundo evangélico, en el culto vacuo que es tan frecuente hoy en nuestros días, en pleno siglo XXI. Por ejemplo, en el cambio de Dios hacia sí mismo como el foco central de la fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y se lleva a cabo en la predicación psicologizada que sigue a este cambio, la erosión de su convicción, en su pragmatismo estridente, en su incapacidad para pensar con agudeza acerca de la cultura, en su deleite en lo irracional. Esta desaparición de la teología es exactamente como la Biblia dice que sería, porque ya estaba escrito. De hecho, la teología, amados en el Señor, siempre ha cambiado en tiempos difíciles. Y en esto posteridad no es menor. Pero esto es especialmente cierto en esta hora como el final de la época que se acerca rápidamente. El apóstol Pablo advirtió, y lo voy a expresar en un texto que me maravilla, que vendrían tiempos peligrosos, épocas peligrosas marcadas por el abandono, la orfandad, al por mayor del nivel de las sanas palabras en la iglesia. Y claro, es evidente, pero ¿qué dice la Escritura? Que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, o sea, estamos viviendo los tiempos escatológicos bíblicos, muchos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Abordando la apostasía amenazante, el apóstol Juan previó esta crisis de verdad viniendo a la iglesia, atacando a la iglesia. Como el último apóstol viviente, Juan escribió los últimos libros de la Sagrada Escritura. De esta manera, el discípulo amado escribe categóricamente. Escuche bien, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan de parte del mundo. Y el mundo los oye. 1 Juan 1 del verso 1 al 5. Usted podrá leer todo el capítulo inclusive. El hecho es que habrá un alejamiento radical. Hoy, en pleno COVID-19, con esta pandemia, muchos han apostatado de la fe. Muchos se han apartado de la sana doctrina. Por lo tanto, es absolutamente crítico que restablezcamos la verdad en medio de muchos ataques que hoy en día sufre la sana doctrina a través de la verdadera teología. La mejor manera de detectar la falsificación de dinero es dominar el dinero genuino. Y la mejor manera de combatir mentiras del diablo se encuentra en llegar a estar plenamente, profundamente impregnados de la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, en este sentido es que nos entregamos en este estudio, en este análisis, en esta asignatura. Y es nuestro propósito como universidad poder aquí anclar nuestros amarres teológicos sobre la fe una vez dada a los santos, como dice Judas el verso 3. Vivimos en un mundo que va a la deriva, lejos y ajenos a la verdad. Nuestro propósito aquí es
formar una nueva generación de hombres que estén profundamente, escúcheme bien, que estén profundamente arraigados en la teología sólida, con el engranaje que funcione a la perfección. La verdad es nuestra posesión más vital. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Sin la verdad, la iglesia está en la esclavitud del pecado. Pero con la verdad, la iglesia se emancipa a hacer lo que Dios ha diseñado que sea. Que Dios use este panorama de teología para reentronar la verdad en su legítimo lugar en los corazones, en las mentes del pueblo de Dios. Todos nosotros somos pueblo de Dios. En esta asignatura, nuestro enfoque será en abordar las cuestiones simples, las más básicas, pero de profundis respecto a la teología. Es nuestro deseo ahora asentar una buena base para lo que va a continuar. Por lo tanto, comencemos. Primero veamos la definición de teología. Fíjese que, en primer lugar, mis queridos alumnos, mis queridos oyentes, podemos plantearnos la pregunta más básica. ¿Qué es teología? A fin de responder a esto, debemos entonces abordar primeramente qué no es teología y luego lo que es. Lo que no es teología es justamente religión. Teología no debe ser confundida con el estudio de la religión. Históricamente, el estudio de la religión se ha centrado sobre temas que están enfocados en el hombre, como en la antropología, en la sociología, en la psicología incluso. Estos campos de estudio se han realizado con el objetivo singular de investigar el comportamiento de todo ser humano. Cualquier estudio de la religión siempre ha implicado un estudio sistemático de la naturaleza humana y un comportamiento, así como la religiosidad del hombre, todos utilizando el método científico de hacer observaciones y conclusiones. Pero la religión está claramente centrada en el hombre. En cambio, la teología está centrada en Dios. La diferencia entre teología y filosofía es una diferencia de materia. El tema de la teología correcta es Dios. El tema de la religión es el hombre. Robert Charles Sproul, insisto, un teólogo de gran prestigio, de gran fama, toma nota de la distinción, agrega, expresa, dice que la diferencia entre teología y religión es, en última instancia, la diferencia entre Dios y el hombre. Algo muy simple, pero marca la diferencia. Filosofía. Además, la teología es bastante diferente de la filosofía, aunque ambos tienen el mismo objetivo, un mundo global y una perspectiva de la vida. La filosofía significa amor a la sabiduría. Filio, amor, sofía, sabiduría. O más específicamente, aunque ya todos lo sabemos, porque estamos cursando un magíster, el amor de la sabiduría mundana del hombre. Es el examen de la forma de pensar del hombre. Sabiduría. Sabiduría mundana, carnal. Esto es el pensamiento básico que se origina desde abajo en el hombre. Santiago el apóstol en el capítulo 3, verso 15, habla al respecto. Esa filosofía es la respuesta autogestada
del hombre al origen, la identidad y el destino del hombre, así como sus propias soluciones a los problemas de la vida. Filosofía, este amor de la sabiduría mundana que comienza con una creencia básica en la práctica de la bondad del hombre y su capacidad de pensar y de razonar a fin de encontrar el significado humano. ¿Qué significa la vida? Y el cómo comprender la realidad de las cosas. Pero respecto a la filosofía, el eminente apóstol de los gentiles, Pablo, advierte solemnemente, exclama y dice: mirad que nadie os engañe o haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, la palabra. Colosenses 2:8. Lo que la teología es, por otra parte, abocados en el contexto del tema, es el estudio de Dios. La palabra teología es un compuesto de dos palabras griegas: theos, que significa Dios, y logos, que significa palabra, discurso, expresión o doctrina. Y es así como debemos aplicarla, combinando las dos palabras en una teología. Este término significa el estudio de Dios, el análisis de Dios. Sencillamente, la teología es la ciencia que trata de los atributos de Dios. La palabra teología no se encuentra en la Biblia, pero sin duda su verdad sí. Así, la Biblia es principalmente un libro de teología y el registro inspirado del estudio de Dios, la divina revelación de Dios al hombre acerca de quién es y cómo relaciona con su creación. Robert Dabney, un destacado teólogo del siglo XIX, escribió lo siguiente: teología viene a ser usada para describir toda la ciencia de la existencia, naturaleza y relación de Dios con las criaturas. El nombre es apropiado: ciencia de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Teología propia, en el sentido más estrecho, la teología se refiere al estudio de Dios mismo, su existencia, su esencia, sus atributos, las manifestaciones y sus obras, como el caso de la Trinidad, por ejemplo. El doctor Martin Lloyd-Jones, pastor de la capilla de Westminster en Londres, reconoció esto cuando dijo con claridad: al acercarnos a la Biblia, aprendemos la verdad acerca de Dios. Y en sentido estricto es lo que entiende por el término teología. Ahora, es en este sentido específico que la teología se denomina teología propia, que es un estudio centrado en la divinidad. Y justamente nuestro pastor y doctor Barría es doctor en divinidades. Por eso que es importante lo que dice Knox, que escribió: en sentido estricto, teología propia la empleamos para referirse a la doctrina de Dios y asumir el tema o tal tema como su naturaleza, como es el caso de la Trinidad en la unidad o la unidad en la Trinidad. Pero pasemos a la teología sistemática. En un sentido más amplio, el término teología ha llegado a significar todas las doctrinas de la fe cristiana. Así de simple, todas.
Así es como se ha tratado la palabra más a menudo por los teólogos y cómo se utilizará en este estudio, en esta asignatura. En este uso máximo, teología es más conocida como teología sistemática. Con tal teología sistemática se refiere a las distintas categorías de la teología, es decir, bibliología, teología propia, cristología, neumatología y el resto. John Murray, profesor de teología sistemática en el seminario de teología de Westminster en Filadelfia, comentó lo siguiente: la tarea de la teología sistemática es exponer de manera ordenada y coherente la verdad respecto a Dios y sus relaciones con el género humano, con el hombre y el mundo. La teología puede referirse a una ciencia en que se ha comprometido a buscar la evidencia de las Escrituras y sacar conclusiones objetivas en esa búsqueda. Pero al identificar la teología como una ciencia de Dios, Henry Thyssen, profesor de teología en Wheaton College, escribió: teología, en relación a la teología sistemática, es evidentemente la sistematización de las conclusiones de esa ciencia. En sentido muy amplio, la teología resuelve cualquier problema de vida que enfrenta el hombre, comenzando por las cuestiones más básicas de la vida, del diario vivir, como por ejemplo, ¿quién es Dios? ¿Y qué es el hombre? Es la disposición ordenada de los versículos de todas las partes de las Escrituras que revela la mente de Dios sobre cualquier tema. Wayne Grudem escribió: teología sistemática es cualquier estudio que responde a la pregunta: ¿qué nos enseña, por consiguiente, toda la Biblia hoy sobre cualquier tópico dado? Pero veamos qué es lo que es doctrina. Otro término relacionado que es necesario abordar es justamente la palabra doctrina. Esta palabra se deriva de la palabra latina doctor, que significa maestro, y doctrina, que significa enseñanza. Doctrina significa aquello que se enseña, que es lo que estamos realizando ahora en este momento, enseñando. Enseñanza de cierto tema en particular, y se utiliza como sinónimo de la teología, es decir, un conjunto de instrucciones o una enseñanza sobre un tema en concreto. Es el resultado de la teología. Eso es enseñanza, doctrina. Y en este caso se refiere a la enseñanza de la Escritura sobre un tema teológico elegido. Wayne Grudem, profesor de teología en la Trinity Evangelical Divinity School, escribe lo siguiente, para que vayamos familiarizándonos con los teólogos. Una doctrina es lo que la Biblia entera nos enseña hoy en cuanto a un tema en particular. Es simplemente el resultado del proceso de hacer teología sistemática con respecto a un postulado, a un tema en particular. Y para ello podemos hablar de la doctrina de Dios, por ejemplo, como una categoría doctrinal principal, incluyendo un sumario de todo lo que la Biblia nos enseña hoy en cuanto a Dios. Por otro lado, podemos hablar más limitadamente
de la doctrina de la eternidad de Dios o de la doctrina de la Trinidad como de la unicidad, en fin, distintos postulados que tengan que ver específicamente con Dios. Doctrina se usa en varios pasajes del Nuevo Testamento. Se refiere a la norma de la verdad, la que es enseñada por los apóstoles en cuanto a la fe cristiana. El apóstol Pablo escribió algo maravilloso y dice: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Pablo a los Efesios capítulo 4, verso 14. Para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Tito agregando en su capítulo 1, verso 9. Pero en cuanto a ti, dice la palabra, hablando Pablo, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina y punto. Tito 2:1. Maravilloso, ¿verdad? Es así como la Witsu quiere que sus maestros enseñen, y por eso lo logramos. Continuaremos en nuestra próxima clase, y les recuerdo a los alumnos, a las alumnas, a nuestros pastores, las pastoras, los líderes de la iglesia, que seamos prudentes en torno al COVID-19 y las instrucciones impartidas por nuestras autoridades. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque se acaba de decretar ahora, a partir del viernes, cuarentena total en la región metropolitana. Dios les bendiga grandemente.